Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo 10 libros que me sorprendieron muy gratamente y les cuento brevemente que estaba pensando en qué video grabar, en qué temática o qué formato abordar en los videos, y después de pensar un poco me di cuenta que gracias a la buena suerte en los últimos meses y semanas he estado leyendo libros muy pero muy buenos, libros que me han sorprendido para bien y, como les digo, muy gratamente. Entonces dije, ¿por qué no hacer un video recomendándoles estos libros? Les cuento que son libros que he leído la mayoría en este año. Hay uno o dos que sí fueron del año pasado, pero que igual iba sin muchas expectativas. Fueron libros que simplemente vi por ahí o alguien me recomendó así de, te recomiendo este libro y ya. Pero no investigué mucho de ellos y fueron libros que me gustaron muchísimo y que les recomiendo bastante. Y les cuento que son libros de varias temáticas. Hay cómics, hay libros como más juveniles, otros que son un poco de romance, otros de psicología, no ficción. Entonces hay un poquito de todo y espero que encuentren alguna lectura que les pueda agradar. Y bueno, ahora sí, sin mucho más preámbulos, nada más les quiero mencionar que dejé de fuera algunos libros que ya he mencionado bastante en el canal, como los que ya mencioné en la lista de los 5 mejores libros que he leído en lo que va del 2020, también pues mis mejores lecturas del 2019 y un par de book tags y algunos otros videos que les dejo aquí abajo por si les interesa todavía tener más recomendaciones. Y ahora sí, sin mucho más preámbulos, empecemos con esta lista. En el puesto número 1 les tengo un libro que me gustó muchísimo y que me dejó con unos sentimientos y con una felicidad como que muy bonita y muy agradable. Y es el libro de Ana, la de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery. Este es un libro que ya es bastante viejo, tiene más de 100 años de que se publicó y ahorita se ha hecho un poco pues famoso porque Netflix sacó una serie que no he visto, pero que sí vi que tiene muy buenas reseñas y muy buenos comentarios. Y básicamente pues me llamó la atención y dije, bueno, déjame leer este libro, y debo decir que fue una de las lecturas que más he disfrutado en lo que va del año y en la vida. Ana de las Tejas Verdes nos cuenta la historia de Anne, que es una niña que al principio llega a una familia y esta familia estaba buscando en realidad adoptar como un niño, pero al final les mandan a Anne por error. Y al inicio de la novela parece que Anne pues no va a ser aceptada y adoptada porque, como les comenté, querían un niño, pero después vemos que las personas que la van a adoptar pues empiezan a encariñarse un poco con ella y al final la adoptan, y toda la historia es sobre qué pasa con Anne a lo largo de bastantes años. Y es un personaje verdaderamente muy, pero muy bonito, muy hermoso. Es un personaje que siempre mantiene una actitud muy positiva ante la vida, que está tratando de aprender y de conocer más del mundo. Es un personaje al que le encanta hablar. Y esa es una de las particularidades que más me gusta de Anne, que siempre está dando su opinión y está reflexionando sobre la vida. Y le gusta mucho pues entablar conversaciones con las otras personas. Y debo decir que este libro me gustó en primera instancia por el papel y el personaje de Anne, que me parece uno de los personajes más maravillosos que existen en la literatura, y también porque es un libro que mantiene una actitud como muy positiva ante la vida, que habla mucho de las cosas bonitas y que también te hace ver las cosas que muchas veces pasamos por desapercibidas. Puedo decirles con certeza que después de leer este libro valoro muchísimo más la naturaleza y como que algunas cosas. Entonces, si están buscando un libro que sea así muy positivo, muy bonito, que los deje con un sentimiento de bondad y de esperanza y positivismo, definitivamente les recomiendo muchísimo este libro. En el puesto número 2 les tengo un libro del cual ya les he hablado bastante y que sí me gusta muchísimo y todo, pero pues no puedo dejar de recomendarlo, y es el libro de La Sociedad Literaria y el Pastel de Cáscara de Patata de Guernsey, de Annie Burroughs y Mary Ann Shaffer. Y este libro nos cuenta la historia de una mujer que está escribiendo durante la Segunda Guerra Mundial. Ella escribe en un periódico y pues su trabajo está muy relacionado con en sí el hecho de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando la Segunda Guerra Mundial se acaba, tiene que ver qué es lo que va a hacer o a qué temática se va a enfocar, porque como ya les comenté, su trabajo estaba muy centrado en esta temática. Entonces está buscando algunas otras temáticas o intereses que puedan pues motivarla a escribir y a seguir con esta carrera de escritora, y eventualmente llega a unas cartas que le manda una persona de la isla de Guernsey y le empieza a comentar un poco de un club de lectura que tienen que se llama el Club de el Pastel de Cáscara de Patata, y básicamente empieza una correspondencia entre
esta persona y nuestra protagonista, y no solo con este hombre, sino que también el hombre le cuenta y le dice que muchos de los otros integrantes también quieren hablar de esto y del impacto que ha tenido la literatura y el club de lectura en sus vidas. Y es un libro que verdaderamente me encantó porque habla mucho de los libros, de los clubes de lectura, de la importancia que tienen algunos libros y cómo es que pueden tener tanto impacto en nuestras vidas. Y además de esto es un libro muy pero muy chistoso que también se mezcla un poco con algunas cuestiones históricas y un poco más trágicas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, pero que es una obra verdaderamente maravillosa que yo les recomiendo muchísimo y que si tienen la oportunidad, de verdad, lean. En el puesto número 3 les tengo el libro de Solo por ser mujer de Marisol Che Mo. Este es un libro que leí muy recientemente y que, para serles honesta, se me había olvidado que tenía que leer. Como muchos de ustedes saben, yo formo parte del colectivo de Libros Before Tipos, que tiene como principal propósito darle mayor visibilidad a la literatura y a los libros escritos por mujeres. Y básicamente todos los meses hacemos una lectura conjunta en la cual leemos un libro y luego lo discutimos. Y se me había olvidado que a mí me tocaba participar ese mes en el club de lectura, y básicamente leí el libro en un día y les puedo decir que fue una de las lecturas que más me ha sorprendido gratamente. Este año estamos haciendo una dinámica muy interesante que es sobre leer autoras latinoamericanas que se enfoquen mucho en el género de no ficción, de fantasía y cuestiones similares. Y en este caso vamos a ver una autora indígena de México que nos cuenta cuáles son algunas de las problemáticas a las que se enfrenta una mujer indígena por el hecho de ser mujer. Y es una historia muy triste que de verdad al inicio te deja completamente sin palabras y que te duele, pero que con el paso del tiempo y con el paso de que las páginas vamos viendo que es una lectura también pues muy bonita, que nos da mucha esperanza y que nos demuestra que si hay suficiente apoyo de mujeres y de la comunidad, se puede salir adelante y se puede empezar a ver la vida con otros ojos y con otras perspectivas, dejar un poco ciertas culturas y ciertas creencias que se tienen, ciertas tradiciones que no hacen mucho bien y que en muchas ocasiones dañan a las personas y sobre todo a las mujeres. Y de verdad este fue un libro que disfruté mucho. Como les digo, es una historia un poco triste, pero con el tiempo se va convirtiendo en una historia muy esperanzadora y me gustó muchísimo la prosa, me gustó la forma en la que se desarrolla toda la historia y me gustó también en sí la historia de nuestra protagonista y de algunos de los personajes que también forman parte de esta. Brevemente les cuento que este libro se enfoca en la vida de una mujer que nos cuenta que va a salir de la cárcel y salir de la cárcel lo ve como algo medio negativo, y nos cuenta que estuvo en la cárcel porque cometió un homicidio. Entonces obviamente nos cuenta un poco de trabajo como que simpatizar con la protagonista porque sabemos desde un inicio que cometió un homicidio, pero no sabemos exactamente por qué cometió ese acto y por qué también está tan triste de dejar la cárcel, que parecería algo muy inusual, ¿no? Entonces toda la historia va a contarnos pues qué fue lo que la llevó a cometer ese homicidio y por qué es que veía la cárcel como un lugar de crecimiento y como un lugar que incluso le parecía mejor que la vida fuera de ella. Es un libro que de verdad les recomiendo bastante y si tienen la oportunidad, léanlo. Se puede conseguir de forma gratuita en el internet, así que les dejo el link aquí abajo por si les interesa leerlo. Es una obra corta, pero de verdad vale muchísimo, pero muchísimo la pena. En el puesto número 4 les tengo uno de los libros que más he disfrutado en lo que va del año y es The Romance Club de Lisa Kay Adams. Este fue un libro que de verdad me gustó muchísimo y que si son fans del romance y del chick lit definitivamente les va a gustar. Este libro pues básicamente va sobre la historia de un hombre que es beisbolista y su esposa acaba de sorpresivamente decirle que quiere el divorcio. Entonces él está totalmente triste, devastado, no sabe muy bien qué hacer, no sabe pues cómo lidiar con esto porque no vio las señales y no vio nada que medio lo preparara para esta situación. Entonces está así como sumido en la miseria y de repente llegan unos compañeros del equipo de béisbol en el que él trabaja y básicamente le dicen, no te preocupes, aquí te vamos a ayudar a recuperar a tu esposa y a que su relación mejore, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda una serie de cosas y situaciones muy pero muy chistosas. Pero lo más significativo es que estos hombres le van a ayudar a recuperar a su esposa y a entender un poco el pensamiento de las mujeres por medio de libros de romance, libros que les van a permitir entender un poco más la psicología de las mujeres, qué es lo que buscan y
pues qué es lo que pueden hacer para conquistarlas. Y me llama mucho la atención porque estos hombres todos son pues beisbolistas que forman parte de un equipo y son profesionales y como que los hombres así muy machos, pero están leyendo libros de romance para encontrar pues tener una mejor relación con sus esposas, con sus parejas. Y es un libro que de verdad me dio muchísima risa. También tiene algunos aspectos así de romance, tiene situaciones pues muy chistosas y sobre todo me gustó mucho porque sí se mete mucho en la psicología de las relaciones, de lo que se espera, tanto de una parte de la pareja como de la otra. Y siento que la obra está muy bien hecha porque si vemos un crecimiento de los personajes, sí vemos que la relación va mejorando poco a poco y no se da así de repente. Entonces sí me gustó muchísimo cómo es que la autora abordó todo esto de la psicología y todos los elementos cómicos que adhirió y también pues si les gusta, ya saben que en estos romances siempre hay cositas un poquito subidas de tono, así que nada más estén preparados. Si no les gusta mucho esa cuestión un poco más erótica, pues no lo lean. Pero si les gustan mucho las novelas de romance, definitivamente van a disfrutar muchísimo esta novela. En el puesto número 5 les tengo El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Esto es un libro de no ficción que es una especie de biografía / memoria del autor y sobre todo de la vida de su padre. Y es un libro que me cautivó por completo, me enganchó desde sus inicios y fue una historia que disfruté muchísimo. Como les digo, es una especie de memoria en la que el autor habla un poco de su vida y sobre todo de la vida de su padre y nos cuenta cómo fue la vida en Colombia entre los 60, 70, 80, cómo es que se criaba a las personas, cuáles eran las diferencias que había entre pues algunas personas que formaban parte de distintas sociedades y clases sociales, como diríamos, y también cuáles fueron algunos cambios sociales que se llevaron a cabo en el país a lo largo de los años, quiénes fueron las personas que estaban involucradas en todas estas cuestiones, cuál era el efecto de la religión y en sí todos los grupos religiosos que había en estas comunidades, también cuál era el efecto de algunos extranjeros que venían y que trataban de implementar programas sociales y posteriormente también aborda las temáticas de la política y en sí todo lo relacionado con las drogas y todos los grupos pues que están involucrados con esto. Y es un libro que a mí particularmente me gustó muchísimo porque mezcla mucho la vida personal de él, de su familia y de pues gente muy cercana a él, sean vecinos, compañeros, amigos del colegio, cuestiones así, con la vida del país en general, con esta cuestión ya un poco más global y social. Y es un libro que disfruté muchísimo porque nos habla de como que varias partes y podríamos decir que pensamientos que se tienen sobre la vida en Latinoamérica. También habla mucho, como ya les comenté, de la religión, de la filosofía, de la música, de en sí, pues todo lo que se piensa para hacer cambios sociales y cómo es que nuestra forma de pensar puede estar tan determinada por lo que nos enseñaron nuestras familias y pues, las personas allegadas a nosotros. Y es un libro que disfruté muchísimo porque también habla de todas las problemáticas a las que se enfrenta una persona una vez que quiere hacer un cambio, una vez que quiere pues hacer ciertas actividades que no son muy bien vistas, cuál es el impacto que puede tener el querer hacer cosas que vas contra ciertos grupos de poder o que podrías pues generar cierta confrontación y ciertas tensiones con algunos grupos que tal vez preferirías no meterte con ellos, pero que por otro lado tú sientes que es lo correcto y lo que debe de hacerse. Entonces habla mucho de esta cuestión un poco más ética y social, de qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y cuáles son las consecuencias o riesgos que se corren. Es un libro que tiene fragmentos muy chistosos, tiene fragmentos también muy tristes, muy fuertes y también tiene un poquito de esperanza. Y por esta razón yo se los recomendaría muchísimo si buscan algo sobre la historia de Colombia en los últimos años o décadas, si también les interesa conocer más sobre en sí el pensamiento y la forma de crecer en una cultura latinoamericana y también si les interesa simplemente leer la historia de un hombre y su familia que pues de verdad es muy interesante y que nos podría permitir conocer otro tipo de crianza muy distinto al que tal vez nosotros tuvimos o tendremos. Y bueno, en el puesto número 6 les tengo un libro que me gustó muchísimo, un libro que también creo que es un bestseller súper conocido, pero yo no había oído mucho de él y finalmente lo leí y lo disfruté muchísimo. El libro en cuestión se llama Flores para Algernon de Daniel Case y este libro
de verdad me gustó muchísimo. Desde que lo empecé a leer en las primeras páginas ya estaba completamente enganchada con la historia y básicamente nos cuenta la vida de un hombre que no recuerdo muy bien cuántos años tiene, como 27, 28, y nos empieza a escribir poco a poco cómo es su día a día y que está muy emocionado porque le van a hacer una especie de operación o tratamiento que lo va a ayudar a ser una persona más inteligente. Y este personaje nos cuenta que él tiene un IQ muy bajo y que en realidad es una persona que ha sufrido mucho porque no tiene como esta habilidad intelectual para pues hablar de la mejor manera, escribir de la mejor manera o algo así. Y apenas hace unos años decidió empezar a asistir a una escuela de estas para adultos y está tratando de mejorar esto. Y dice que debido a su persistencia y a su perseverancia y a que es alguien que le echa muchas ganas, pues básicamente su maestra lo ha recomendado a un grupo de científicos que están buscando gente para hacer un experimento en el cual pues puedan hacer ciertas modificaciones en el cerebro que lleve a que las personas tengan una mayor capacidad intelectual. Al inicio, como ya les comenté, nuestro protagonista está muy emocionado y está muy agradecido de que él vaya a ser una de estas personas que va a someterse a este experimento y que va a poder tener una mayor capacidad. Y básicamente nos cuenta como que toda esta situación, esta emoción, esta felicidad que siente, nos cuenta todo lo que va pasando con algunos de los psicólogos y los científicos que empiezan a hacerle algunos tests y algunos estudios. Y posteriormente vamos a ver que ya finalmente llega el punto en donde deciden hacer esta operación y qué es lo que pasa con él después de que ya hacen esta operación y efectivamente sus capacidades intelectuales van aumentando de manera, podría decirse que casi exponencial. No les cuento mucho más detalles porque puedo entrar en spoilers, pero les puedo decir que esta fue una obra que me gustó muchísimo, está muy pero muy bien escrita. Me encanta que por medio de este diario, o vamos a decir que escritos casi diarios, vamos conociendo un poco más al protagonista, a las personas que pues están relacionadas con él, sean los doctores con los que trabaja, los psicólogos, la maestra que finalmente es la que lo contacta con estos científicos. También nos cuenta un poco de las personas que trabajan en la misma panadería en la que él ayuda y algunas otras cuestiones que también vamos a llegar a conocer gracias a sus escritos. En realidad disfruté muchísimo que llegáramos a conocer tanto de la historia, de los personajes y de la ambientación simplemente con los escritos de nuestro protagonista. Y otra cosa que me gustó muchísimo de este libro es que habla de las posibilidades y de la ciencia. Es un libro que se escribió a finales de los 50, entonces creo que es un libro así como de ciencia ficción, porque esta posibilidad de que podamos hacer cambios en el cerebro y en la capacidad intelectual y tengamos estos resultados tan grandes y tan fuera de lo normal, definitivamente es algo que se podría considerar como ciencia ficción. Sin embargo, también vemos algunas de las repercusiones que podría tener someter a las personas a este tipo de experimentos y a este tipo de situaciones. Es una cuestión que vemos a lo largo del libro que varios de los científicos y de las personas involucradas con el experimento están muy interesadas en hacer pues lo que sea necesario para lograr ya sea destacar como científicos, para obtener ciertos recursos para seguir haciendo investigación o para simplemente como que llevar más allá la ciencia, pero en muchas ocasiones no se paran a detenerse cuáles son los impactos que este tipo de experimentos puede tener en las personas, en la sociedad, en sí, en la interacción que hay con otros. Y a lo largo del libro se van viendo como que todos estos aspectos que no son tan blanco y negro y que nos llevan a preguntarnos cuál es el fin de la ciencia, hasta qué punto vamos a llevar algo simplemente porque podemos o porque se nos presenta la oportunidad. Y en sí, pues cuáles son todas estas repercusiones y todas estas cuestiones que se deben de tener en cuenta al momento de hacer ciencia. Es un libro que me gustó muchísimo por ese enfoque que le da, porque no habla de la ciencia como si fuera algo malo, pero sí te deja cuestionándote cuáles son los efectos que esta puede llegar a tener. Y otra cosa que también me gustó muchísimo de este libro es en sí cómo nuestras percepciones de las personas y sus comportamientos pueden variar una vez que ya tenemos más conocimientos y no somos tan ingenuos o no las vemos con tanta bondad como antes. Una vez que uno va aprendiendo como que las mañas y las razones por las cuales unas u otras personas pueden hacer o no hacer algo, va cambiando mucho la forma en la que nos comportamos con ellas y en las que percibimos cómo nos tratan. Entonces, este libro de verdad me parece un libro muy interesante por el aspecto psicológico.
de cómo es que podría cambiar nuestra percepción de otros. Y es una historia muy, pero muy bonita, es una historia que también siento que está muy bien construida. Los personajes presentan una muy buena evolución y de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo si les interesa la ciencia ficción, la psicología y en sí una historia muy bien narrada. Después, en el puesto número 7 les tengo un libro que leí muy pero muy recientemente y que me gustó muchísimo por el humor que maneja y es Cómo ser miserable de Randy Patterson. Este es un libro escrito por un psicólogo que básicamente nos cuenta que en los años que él ha tratado con varios pacientes que han sufrido depresiones clínicas o en sí con personas que hayan padecido alguna depresión o algún periodo prolongado de sentirse pues muy mal, muy deprimidos, muy tristes, etcétera. Y básicamente lo que hace este autor es que nos cuenta que en sus años de práctica pues ha visto que las personas entran como en una especie de ciclo en el cual pues por estar en esta situación como que hacen actividades que potencializan el sentirse mal, el sentirse miserables, el estar deprimidos. Y lo que hace es que él nos cuenta que en una de sus sesiones él suele hacerle esta pregunta a las personas que está tratando y básicamente les dice, bueno, si yo te diera 10 millones de dólares para que tú te pudieras sentir miserable en la próxima media hora, ¿qué es lo que harías, no? Para hacerte todavía más miserable. Tengamos en cuenta que estas son personas que ya padecen una depresión clínica, entonces ya están en un punto pues bastante mal y él hace esta pregunta y dice que una vez que empieza, la gente empieza a pues darle muchas actividades y consejos de qué es lo que se podría hacer y se dan cuenta que muchas de esas actividades que ellos dicen que podrían hacerlos más miserables son cosas que consciente o inconscientemente hacen y pues lleva este círculo vicioso en el cual no salen de esta situación. Entonces básicamente lo que hace es compilar 40 cosas que muchas veces hacemos y que nos pueden llevar a ser más miserables y maneja una especie de psicología inversa a lo largo de todo el libro porque lo que hace es mencionarnos qué cosas podemos hacer para genuinamente ser más miserables y obviamente nos dice, si no quieres ser miserable, pues haz lo contrario, ¿no? Pero a lo largo del libro se aboca completamente a estas cosas que sí te pueden hacer más miserable y todo el libro está enfocado en pues cosas que puedes hacer para sentirte peor y para sentirte menos, para sentirte inseguro, para estarte comparando con gente que en muchas ocasiones no conviene hacerlo, para sobrepensar las cosas, para sentirte mal porque no estás teniendo una vida equilibrada, porque no te estás relacionando bien con otras personas y cuestiones similares. Y bueno, no les quiero hablar muchísimo de este libro, solo les puedo decir que lo disfruté bastante porque son consejos muy básicos y muy prácticos. Casi todos se explican en menos de 2, 3 páginas. Es un libro bastante corto, pero que sí siento que nos puede ayudar a darnos cuenta de algunas actitudes, actividades y situaciones en las que en muchas ocasiones nos encontramos o voluntariamente hacemos que nos pueden llegar a causar un impacto negativo en nuestro estado físico y mental y cómo es que esto se puede salir un poco de control si no empezamos a hacer cambios pequeños. Lo que me gustó mucho de este libro es que el autor maneja todo con muchísimo humor y básicamente se burla un poco de la situación. Debo decirles que esto no sé si sea lo más apropiado para personas que sí estén padeciendo una depresión muy severa y que pues puedan sentir que tal vez lo está abordando con demasiado humor y pareciera que lo está tomando muy a la ligera, pero estoy casi segura que el autor no tiene esa intención, pero podría llegar a parecer así, entonces solo les diría si están pasando por una situación muy difícil, vayan con un especialista y todo, y tal vez no lean este libro aún, pero si simplemente de repente tienen algunos pues episodios así como de medio tristeza o de donde se sienten mal, creo que este sí es un buen libro que les podría ayudar a ver qué cosas y qué pensamientos a veces tenemos que nos pueden estar pues causando este sentimiento y esta pequeña depresión o esta cuestión de sentirnos miserables, como dice el mismo título. Y yo lo disfruté muchísimo porque, como les digo, maneja una especie de humor negro y sarcasmo constante que pues los va a hacer reírse muchísimo, pero al mismo tiempo aprender sobre algunas estrategias y cosas que podríamos emplear para ser menos miserables. Y bueno, otro libro que les quiero mencionar en el puesto número 8 es The Vision de Tom King y Gabriel Hernández. Este es un cómic que leí sin esperar mucho de él. Básicamente estaba buscando así como cómics y me encontré con esta recomendación. Fui a leerla y al principio como que me gustó, pero no mucho. Y al final fue una historia que de verdad me encantó y se las recomiendo muchísimo.
Creo que son 12 volúmenes o 12 cómics y se pueden leer muy rápidamente, pero es una historia que de verdad me encantó. Básicamente nos cuenta la historia de The Vision. The Vision es una especie de superhéroe que es un androide y que por diversas razones decide irse a vivir a una especie de suburbio americano y llega con su familia. Tiene una esposa y dos hijos que también son androides. Y en las primeras páginas vamos a ver cómo es que esta familia de androides trata de incorporarse a la vida pues del vecindario y en sí a pues una vida normal humana. Entonces tratan de replicar un poco las actitudes, pues en sí las actividades y el comportamiento de los seres humanos, tanto que ven en su comunidad, como en la escuela, como en el trabajo, como en algunas otras situaciones comunes. Y es un libro muy interesante porque nos permite ver el comportamiento humano desde una perspectiva externa y cómo es que ellos empiezan a ver tanto lo bueno como lo malo de los seres humanos y qué es lo que pueden hacer para sentirse más como una familia, para formar parte de una comunidad, para integrarse a la comunidad y ver pues cómo pueden parecer más normales y más humanos. Y es un libro que de verdad me gustó muchísimo porque, como les digo, nos permite ver esta forma de pues apreciar a los humanos desde otra perspectiva. Vemos tanto lo positivo como lo negativo, algunas cosas que siento que sí tenemos como muy buenas sobre la humanidad y sobre la forma en la que nos comportamos y también algunas otras cosas que no son tan positivas. Y algo que me gustó es que vemos a esta familia que también sufre bastante porque no los aceptan por ser diferentes. Y aunque en el libro se habla de estos androides que parecería como algo muy inusual y algo que no tiene mucho que ver con nosotros, creo que se puede extrapolar y ver también cómo es que tratamos a las personas que son extranjeras, que tienen algún otro background, ya sea que vienen de algún otro país, vienen de alguna otra situación social, no compaginan completamente con alguien y cómo es que en algunas ocasiones la gente suele pues hacerles el feo o verlos con cierto desdén o con miedo porque son distintos. Y ese sentimiento siento que lo retratan muy, pero muy bien en este cómic. Siento que sí se percibe cómo es que ellos mismos se sienten inadaptados y se sienten como no muy queridos y cómo simultáneamente tratan de entender a los humanos, pero por el otro lado también empiezan a sentir cosas pues no muy agradables porque se sienten tristes, se sienten no queridos y es algo que retratan muy bien, a pesar de que, como les digo, son robots, como que uno logra empatizar mucho con ellos. Y otra cosa que me gustó muchísimo de este libro es que le dan mucha importancia a la familia y en sí a lo que estamos dispuestos a hacer por los nuestros y por las personas que queremos y que consideramos nuestra familia, ya sea nuestra familia nuclear o la familia un poco más en cuestión de comunidad. Y es un libro de verdad hermoso, habla de la literatura, habla de nuestra psicología, habla de valores, habla de la familia y si les interesa como que ver la humanidad desde otra perspectiva, de verdad denle una oportunidad. A mí este libro me hizo llorar al final y créanme que no hay muchos libros que me hagan llorar y menos con androides, pero este de verdad sí me movió muchísimo el corazón y se los recomiendo muchísimo. En el puesto número 9 les tengo The Outsiders o Rebeldes de S.H. Hinton. De este libro no les voy a hablar muchísimo porque ya les hice una reseña, pero les cuento que esta es una de las novelas juveniles que más gratamente me ha sorprendido. Este libro fue publicado a finales de los 50, principios de los 60, si no me falla la memoria, y se ha convertido en un clásico de la literatura juvenil y de verdad vale totalmente la pena, se los recomiendo muchísimo. Yo lo leí porque recuerdo que muchísima gente hablaba de él, sobre todo en la comunidad de BookTube en inglés, pero yo la verdad no sabía mucho ni de qué iba, ni nada, y simplemente estaba buscando recomendaciones de libros y salió este y dije, bueno, déjame leerlo. Al igual que me pasó con algunos otros libros que les he mencionado en esta lista, este libro lo empecé a leer y de inmediato me enganchó. Me gustó mucho la prosa porque es una prosa muy pero muy sencilla, muy simple, son enunciados cortos y demás, pero poco a poco vamos entendiendo a nuestro protagonista, vamos conociendo a las personas que lo rodean y en sí cuál es su situación. Es un jovencito que vive en un vecindario de bajos recursos y nos cuenta cómo es su día a día y cuáles son las cosas que le gustan, que no le gustan, también cuál es su relación con sus hermanos y con una pandilla de la que forma parte. Y poco a poco vamos a conocer un poco más de lo que pasa en su vida y en este libro concretamente nos vamos a enfocar como en 1 o 2 semanas de su vida en la cual pasan una serie de cosas pero muy memorables y muy
pues fuertes, pero que también lo ayudan a entender un poco su situación, la situación de su familia, de sus amigos, de la comunidad, y que lo hacen reflexionar mucho sobre en sí la vida y las diferencias sociales, sobre todo qué oportunidades se les dan a unas personas y a otras no, simplemente por la familia en que nacieron, la situación económica en la que se encontraban y en sí el lugar en donde se desarrollan y viven. Y es un libro que a mí de verdad me gustó bastante, me hizo reflexionar muchísimo y se me hace una historia juvenil que de verdad vale la pena leerse porque nos permite conocer desde una perspectiva que siento que usualmente no vemos reflejada en la literatura, qué es lo que se piensa sobre la libertad, sobre el miedo, sobre el sentimiento de pertenencia, sobre en sí cuáles son las diferencias sociales y cuáles son los efectos que pueden tener en las personas, sobre la familia y también sobre una especie de masculinidad un poco distinta, ¿no? Vemos que nuestro protagonista y en sí muchos de los personajes principales son hombres que tienen esta idea de que tienen que presentar esta imagen de machos y de valientes y de enfrentarse a lo que se les presente, pero que al mismo tiempo tienen una faceta mucho más sentimental y que no necesariamente quieren involucrarse en cuestiones relacionadas con violencia, con luchas o con pues algo que los lleve a esta situación, sino que también están buscando pues amistad, pertenecer, amor, y creo que de verdad el libro hace un trabajo espectacular en mostrarnos esas facetas. Y ya para terminar les tengo un libro que también me gustó muchísimo que se llama Maybe You Should Talk to Someone de Lori Gottlieb. Este libro lo vi en el Facebook de una prima y pues básicamente me llamó la atención. Mi prima lo recomendó muy bien, pero yo dije, ah, sí, lo voy a leer. Y fue otro libro que también me enganchó muchísimo. Este libro es sobre una mujer que hace terapia, no sé si es psicóloga, psicoterapeuta, y básicamente nos cuenta por qué es importante la terapia y por qué si estás pasando por un momento difícil probablemente deberías de hablar con alguien, como dice el mismo título. Y básicamente nos cuenta que ella misma estaba pasando por una situación media complicada y al mismo tiempo nos menciona pues la vida y las situaciones de varias personas que asistían a su consulta para pues recibir un poco de apoyo en las problemáticas que estaban pasando. Algunos de ellos estaban pasando por enfermedades terminales, algunos eran personas ya grandes que sentían que su vida no tenía sentido, algunas eran personas ya más jóvenes que tenían pues algún vicio o alguna situación que no los dejaba vivir como que en plenitud total, otros estaban teniendo problemas familiares, etcétera. Y básicamente lo que hace la autora es en estas múltiples historias contarnos cómo es que la terapia ayudó a estas personas y cómo es que las llevó a darse cuenta de pues esa problemática que tenían, esas cuestiones y como barreras psicológicas que tenían que tal vez las llevaban a comportarse de cierta manera que no era la ideal o que no era exactamente lo que ellos querían. Y de manera muy sutil vamos viendo los beneficios de la terapia y cómo es que van teniendo un efecto tan positivo en la vida de estas personas. Me gustó muchísimo el libro porque, como ya les comenté, nos cuenta la historia de nuestra protagonista y nuestra autora, pero también nos habla de como otros 4 o 5 personajes y poco a poco vamos conociendo la vida de cada uno de estos personajes y nos van dando como, pues yo diría que conocimientos y aprendizajes sobre muchas cosas de la vida que creo que es pertinente conocer. Como ya les digo, de repente nos hablan de la mortalidad, del miedo, de este sentimiento de que en realidad ya no hay algo más, que ya es demasiado tarde o que ya estamos en un punto en donde no podemos mejorar. Pero a lo largo del libro vamos viendo que siempre hay la posibilidad de cambio, que si hacemos un esfuerzo y si tratamos de cambiar un poco nuestra psicología y nuestras acciones, vamos a ver que sí se puede pues lograr un cambio y podemos salir adelante incluso y a pesar de las dificultades. Entonces es un libro que de verdad me gustó mucho. Siento que este se podría complementar muy bien con el de Cómo ser miserable, pero mientras que el de Cómo ser miserable sí te da tips así muy específicos y es más como una lista de viñetas y bullet points de qué puedes hacer, este está más contado en una historia y ya con casos muy específicos de qué es lo que tú podrías hacer para mejorar y por qué sería pertinente hablar con una persona y darte la oportunidad de ir a terapia. Y es un libro que también me gustó muchísimo, aprendí muchísimo tanto de la autora como de muchos de los personajes que retrata en este libro. Y si les interesa toda esta cuestión de la psicología y leer pues historias muy interesantes en donde los protagonistas logran hacer un cambio después de un tiempo, definitivamente es una historia y un libro que les recomendaría bastante. Y bueno, esos fueron los 10 libros que les quería mencionar.
Sé que me extendí de más, pero ustedes saben que me encanta hablar de libros y sobre todo de aquellos libros que me gustan mucho. Me encantaría que me cuenten aquí abajo qué libros los han sorprendido a ustedes gratamente, cuáles han sido algunos que de verdad les encantaron, ya sea por las temáticas que abordaban, por sus personajes, por la forma en la que estaban narrados o cualquier otra cosa. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.